Durante mucho tiempo, Sha'Carri Richardson fue considerada una de las mayores promesas del atletismo mundial. Su velocidad era incuestionable, su personalidad dividía opiniones y cada aparición en la pista generaba titulares. Sin embargo, entre actuaciones brillantes también llegaron derrotas inesperadas, críticas constantes y oportunidades que parecían escaparse de sus manos. Muchos comenzaron a preguntarse si aquella joven que había revolucionado el sprint estadounidense volvería algún día a competir al nivel que todos esperaban. La respuesta empezó a escribirse en 2023. Desde las primeras semanas de la temporada era evidente que algo había cambiado. Richardson ya no dependía únicamente de su talento natural. Se veía más fuerte, más concentrada y, sobre todo, mucho más madura. Su objetivo no era impresionar en una sola carrera, quería demostrar que estaba preparada para dominar toda la temporada. La primera señal llegó en los Texas Relay, una competición donde los mejores equipos estadounidenses utilizan el relevo para medir su estado de forma. Richardson formó parte de un potente cuarteto que se enfrentó a otro equipo repleto de estrellas encabezado por Avi Steiner. La carrera fue rápida, intensa y muy disputada desde la primera posta. Aunque el equipo de Richardson terminó en la segunda posición con un tiempo de 42.10 segundos, la sensación fue mucho más positiva de lo que indicaba el resultado. Su relevo fue explosivo, mantuvo una gran velocidad durante todo el recorrido y transmitió la impresión de que había recuperado la confianza perdida en temporadas anteriores. No era una victoria, pero sí el primer aviso de que Sha'Carri estaba preparada para algo mucho más grande. Pocos días después llegó el momento que hizo girar todas las miradas hacia ella. En el Miramar en Bethesda, disputó su primer 100 metros individual del año y ofreció una actuación que dejó sin palabras a aficionados y especialistas. Desde el disparo salió con una agresividad impresionante. Cada apoyo parecía impulsarla con mayor fuerza y, antes de llegar a la mitad de la carrera, ya había abierto una ventaja considerable sobre el resto del grupo. La aceleración fue impecable y la transición hacia la velocidad máxima resultó mucho más fluida que en campañas anteriores. Cuando cruzó la línea de meta, el cronómetro marcó unos increíbles 10 y 57 segundos. Durante unos instantes, el estadio quedó sorprendido por la magnitud del registro. Sin embargo, rápidamente apareció un detalle importante. El viento soplaba a favor con más 4,1 metros por segundo, muy por encima del límite permitido para validar una marca oficial. Aunque el tiempo no podía entrar en los libros de récords, el mensaje seguía siendo el mismo: Richardson había vuelto. Los expertos calcularon que, con viento reglamentario, aquella carrera equivalía aproximadamente a un registro cercano a octubre del 77 segundos, suficiente para situarla entre las mujeres más rápidas del planeta en ese momento de la temporada. Pero el cronómetro solo contaba una parte de la historia. Lo verdaderamente impresionante era su forma de correr. En temporadas anteriores era habitual verla perder algo de estabilidad cuando alcanzaba la velocidad máxima. Esta vez ocurrió exactamente lo contrario. Su postura permanecía firme, los hombros relajados y el movimiento de los brazos acompañaba perfectamente el ritmo de las piernas. Todo parecía mucho más natural y eficiente. Incluso tuvo tiempo para celebrar antes de cruzar la meta. Levantó los brazos cuando la victoria ya estaba asegurada, reduciendo ligeramente la velocidad en los últimos metros. Ese gesto hizo que muchos se preguntaran cuánto habría marcado si hubiera mantenido el esfuerzo hasta el final. Además, la calidad de las rivales aumentaba todavía más el valor de la actuación. Frente a ella estaban atletas como Melissa Jefferson y Vanessa Tete Terry, dos de las velocistas estadounidenses más peligrosas del momento. Richardson no solo las derrotó, las dejó claramente atrás, demostrando una superioridad que hacía mucho tiempo no mostraba. Aquella carrera cambió completamente la narrativa de su temporada. Ya no se hablaba de una atleta intentando recuperar su mejor nivel. Ahora se hablaba de una mujer preparada para volver a desafiar a las grandes figuras del sprint mundial. El talento siempre había estado ahí. La diferencia era que ahora estaba acompañado por disciplina, tranquilidad y una técnica mucho más refinada. Cada entrenamiento parecía reflejarse en la pista y cada carrera reforzaba la sensación de que el verdadero regreso de Sha'Carri Richardson apenas acababa de comenzar. Si Miramar fue la carrera que volvió a colocar a Sha'Carri Richardson en el centro de todas las conversaciones, Doha fue el escenario donde confirmó que estaba preparada para enfrentarse a las mejores velocistas del planeta. Ya no bastaba con correr rápido en territorio estadounidense. Ahora debía demostrar su verdadero nivel frente a campeonas mundiales y medallistas olímpicas. La primera reunión de la Diamond League reunía a un grupo de atletas de primer nivel.
Entre ellas destacaba Shericka Jackson, campeona mundial de los 200 metros y una de las mujeres más consistentes del circuito internacional. También estaba Dina Asher-Smith, una velocista acostumbrada a competir bajo máxima presión y protagonista de numerosas finales mundiales. Muchos pensaban que Richardson todavía necesitaba tiempo para volver a su mejor versión. Sin embargo, ella tenía otros planes. En cuanto sonó el disparo, ejecutó una salida casi perfecta. No fue la reacción más explosiva de su carrera, pero sí una de las más inteligentes. En lugar de buscar desesperadamente la ventaja en los primeros metros, construyó su aceleración con enorme precisión. Cada zancada aumentaba ligeramente la velocidad mientras mantenía una técnica impecable. Al llegar a los 40 metros comenzó a verse la diferencia. Mientras varias de sus rivales seguían buscando estabilizar su ritmo, Richardson ya había alcanzado su velocidad máxima. Su frecuencia de zancada era extraordinaria. Al mismo tiempo, conservaba una amplitud que pocas atletas son capaces de mantener cuando corren cerca del límite. La sensación era clara. Estaba corriendo con absoluta confianza. Los últimos 30 metros fueron una auténtica demostración de dominio. Lejos de perder velocidad, continuó aumentando la diferencia hasta cruzar la meta con un impresionante octubre del 76 segundos, estableciendo un nuevo récord del meeting y la mejor marca mundial del año en ese momento. Pero el tiempo era solo una parte de la historia. Lo realmente impactante era el nombre de las atletas que había derrotado. Shericka Jackson cruzó la meta en segunda posición con octubre del 85, mientras Dina Asher-Smith terminó tercera con octubre del 98. Richardson acababa de vencer con autoridad a dos de las mejores velocistas del mundo en una competición donde todas llegaban en excelentes condiciones. Aquella victoria cambió completamente la conversación dentro del atletismo internacional. Ya nadie discutía si podía regresar a la élite. Ahora todos empezaban a preguntarse si era la principal candidata al título mundial. Los especialistas también destacaron un aspecto que pocas veces aparece en los titulares: su enorme evolución técnica. Durante temporadas anteriores era habitual verla tensar demasiado los hombros cuando alcanzaba la velocidad máxima, algo que reducía ligeramente la eficiencia de su carrera. En Doha ocurrió exactamente lo contrario. Corría relajada, con el tronco perfectamente estable y un braceo sincronizado que le permitía transformar cada apoyo en velocidad. Era una versión mucho más completa de la atleta que el mundo había conocido años atrás. Sin apenas tiempo para celebrar, Richardson viajó hasta Nairobi para disputar el Kip Keino Classic, donde decidió competir en los 200 metros. Muchos querían comprobar si aquel extraordinario momento de forma también podía trasladarse a una distancia que exige una combinación mucho mayor de velocidad y resistencia. La respuesta llegó muy pronto. Desde la curva inicial tomó el control de la carrera con una facilidad sorprendente. Su aceleración fue progresiva y, antes de entrar en la recta final, ya había dejado atrás a la mayoría de sus rivales. A partir de ese momento simplemente aumentó la diferencia. Mientras las demás atletas comenzaban a mostrar signos de fatiga, Richardson seguía manteniendo una técnica impecable. La frecuencia de zancada apenas disminuía y cada paso transmitía una sensación de potencia y control absoluto. Lo más llamativo ocurrió en los últimos metros. Con la victoria completamente asegurada, comenzó a celebrar antes incluso de cruzar la línea de meta. Aún reduciendo ligeramente la intensidad, el cronómetro reflejó 10 y 7 segundos, nuevo récord del meeting y una de las mejores marcas mundiales de toda la temporada. La ventaja sobre sus perseguidoras fue enorme. Kira Jefferson y Shannon Ray completaron el podio, pero ambas terminaron muy lejos de Richardson. Aquella actuación confirmó algo que empezaba a ser evidente. Zakarri ya no era únicamente una especialista de los 100 metros. Ahora también poseía la resistencia necesaria para dominar los 200, una señal inequívoca de que su preparación física había alcanzado un nivel completamente diferente. Después de conquistar Miramar, hacer historia en Doha y dominar Nairobi, Richardson ya no era vista como una atleta que intentaba regresar. Se había convertido en la referencia del sprint femenino estadounidense y en una seria amenaza para cualquier rival de cara al campeonato del mundo. Cada carrera aumentaba la expectativa, y la sensación era que lo mejor todavía estaba por llegar. Con cada competencia disputada, la confianza de Zakarri Richardson seguía creciendo. Las victorias ya no parecían una sorpresa, sino el resultado lógico del trabajo realizado durante meses. Después de dominar en Doha y Nairobi, la velocista estadounidense llegó al momento más importante de la temporada con una misión muy clara: confirmar que estaba lista para volver a lo más alto del atletismo mundial. Su siguiente parada fue la Star Athletics Sprint Series, celebrada en Florida.
Aunque el evento no tenía el prestigio de una reunión de la Diamond League, reunía a varias de las mejores velocistas estadounidenses y representaba el ensayo perfecto antes del campeonato nacional. Richardson sabía que cada carrera era una oportunidad para afinar los últimos detalles y seguir enviando un mensaje a sus futuras rivales. Desde la ronda clasificatoria dejó claro que atravesaba el mejor momento de forma de los últimos años. Corrió con absoluta soltura, sin mostrar signos de tensión y controlando la carrera desde los primeros metros. La sensación era que todavía tenía margen para correr mucho más rápido. Apenas una hora y media después volvió a la pista para disputar la final. El resultado fue prácticamente idéntico. Zacharie salió con enorme potencia, aceleró de manera impecable y cruzó la meta completamente sola. El cronómetro marcó octubre del 73 segundos, aunque nuevamente el viento fue superior al permitido, con más 2,6 metros por segundo, por lo que la marca no podía ser homologada oficialmente. Sin embargo, nadie necesitaba un registro válido para comprender lo que estaba ocurriendo. Richardson era, sin discusión, la mujer más en forma del momento. Derrotó con claridad a atletas de primer nivel como Brittany Brown y Vanessa Terry, ampliando todavía más una racha de victorias que empezaba a intimidar al resto del sprint estadounidense. Pero el verdadero desafío aún estaba por delante. El siguiente destino era Eugene, sede del Campeonato de Estados Unidos y última parada antes del Campeonato del Mundo. Para cualquier atleta estadounidense, competir allí supone una enorme presión. Para Richardson, además, significaba regresar al lugar donde había vivido algunos de los momentos más difíciles de su carrera. Precisamente por eso, Eugene representaba mucho más que una competición. Era la oportunidad perfecta para cerrar definitivamente un capítulo complicado y demostrar que había dejado atrás los errores del pasado. Lo más llamativo era el cambio que se percibía fuera de la pista. Años atrás, Zacharie respondía constantemente a las críticas y parecía cargar con una enorme presión en cada entrevista. Ahora transmitía una imagen completamente distinta. Se mostraba tranquila, segura de sí misma y totalmente concentrada en correr. Esa madurez también se reflejaba durante las carreras. Cada movimiento parecía cuidadosamente ejecutado. La salida era más limpia, la aceleración mucho más eficiente y la transición hacia la velocidad máxima se realizaba sin perder estabilidad. Incluso cuando alcanzaba su máxima velocidad, mantenía una postura relajada que le permitía conservar el ritmo durante más tiempo. Los analistas coincidían en que ese era el mayor cambio respecto a temporadas anteriores. Richardson seguía siendo extremadamente explosiva, pero ahora había aprendido a controlar esa potencia. En lugar de gastar toda su energía en los primeros metros, distribuía el esfuerzo de manera mucho más inteligente, evitando una desaceleración prematura en la parte final del recorrido. También resultaba evidente la mejora física. Competir con éxito tanto en los 100 como en los 200 metros demostraba que había desarrollado una resistencia específica mucho mayor. Esa preparación no solo le permitía rendir en ambas distancias, sino que también fortalecía su capacidad para mantener la velocidad cuando otras velocistas comenzaban a perder impulso. Aún así, la gran pregunta seguía sin respuesta. ¿Sería capaz de repetir ese nivel cuando llegara el momento de luchar por las medallas? El campeonato del mundo exige mucho más que velocidad. Es necesario superar varias rondas, recuperarse en muy poco tiempo y responder bajo una presión inmensa frente a las mejores atletas del planeta. Además, la competencia seguía siendo extraordinaria. Serica Jackson atravesaba uno de los mejores momentos de su carrera. Shelly-Ann Fraser-Pryce continuaba siendo una leyenda viva del sprint gracias a su experiencia y regularidad. Elaine Thompson seguía siendo una rival peligrosa siempre que encontraba su mejor estado físico. Sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, Richardson parecía tener todas las herramientas necesarias para competir de igual a igual contra cualquiera de ellas. La velocidad siempre había sido parte de su identidad. Lo que realmente había cambiado era todo lo demás: la disciplina, la preparación, la confianza y la estabilidad emocional. Aquella combinación convirtió a Zacharie Richardson en una atleta completamente diferente. La joven promesa que años atrás sorprendía al mundo con actuaciones aisladas había evolucionado hasta convertirse en una competidora mucho más completa, capaz de sostener un nivel extraordinario durante toda una temporada. Con el Campeonato de Estados Unidos a punto de comenzar y el Mundial cada vez más cerca, la expectativa era enorme. Todo indicaba que el verdadero regreso de Zacharie Richardson apenas estaba comenzando y que el resto del mundo tendría que prepararse para enfrentarse a una velocista decidida a recuperar su lugar entre las grandes leyendas del sprint femenino.